Buenos días, chicos. Vamos a seguir con la segunda clase teórica de este tema. Ya cuando acabemos esta parte, este vídeo de hoy, ya os he dado toda la teoría de fuerzas. Entonces nos vamos a dedicar a hacer problemas del tema 8 y el 9, de los dos temas de fuerzas. Y cuando hayáis hecho suficientes problemas y no tengáis ninguna duda, pues hacemos el examen, ¿eh? Entonces no os quedéis atrás porque estos temas son importantes. Se me da bastante mal explicaros la asignatura por vídeo delante de un ordenador. Es muy difícil dar clase porque no sé si os vais enterando o no os vais enterando, si voy demasiado deprisa o no. Entonces me tenéis que preguntar las dudas que no entendáis por el foro. De acuerdo, pues bueno, vamos con el punto 5. Nos quedamos aquí la otra vez. Mirad, hoy os voy a contar una cosa un poco difícil, os cuesta trabajo comprenderla. A ver si soy capaz de explicarme para que lo entendáis lo mejor posible. Vamos a ver. Os quiero contar esto de fuerza normal. Ayer os expliqué lo que era el peso. El peso es la fuerza que hace la Tierra sobre alguien hacia el centro de la Tierra. O sea, este señor tiene un peso. ¿Por qué? Porque la Tierra le atrae. Y le atrae con una fuerza hacia el centro de la Tierra que llamamos peso. Este vector es cómo le atrae la Tierra a este señor. El peso, ¿cómo se calculaba? Pues el peso, como es la fuerza de atracción de la Tierra, se puede calcular, os decía el otro día, con esta fórmula. A ver. Con esta fórmula. La fuerza de atracción es, entre cualquier cuerpo, es la G, que valía 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa de uno de los dos cuerpos, el de la Tierra, el del señor o el elefante o lo que sea, y la distancia desde el centro de un cuerpo hasta el centro del otro cuerpo al cuadrado. En este caso os decía, era desde el centro de la Tierra hasta el centro del elefante. Bueno, y también os decía que como sabemos este valor, que vale esto, sabemos este valor de la masa de la Tierra, que es esto, y sabemos esta R, que es la distancia al centro de la Tierra, o sea, al radio de la Tierra, que es esto, sabemos todo esto lo sabemos, y si metemos en la calculadora todo esto, nos da siempre 9,81. Con lo cual, para calcular el peso, que es la fuerza que hace la Tierra sobre este señor hacia abajo, no hace falta utilizar la ecuación esa complicada de G por M1, M2 partido de R cuadrado, simplemente con esta fórmula nos vale. ¿Por qué? Porque aquí, en la G, ya está metido esta que es la masa de la Tierra, y la R al cuadrado, ¿vale? Esto es lo mismo que todo esto. Bueno, esto lo contaba en el otro vídeo de ayer. Una vez que sabéis lo que es el peso, y por supuesto se mide en Newton, y por supuesto lo que nos dice la báscula no es el peso, nos dice la masa. La báscula nos dice la masa, por eso se mide en kilogramos, pero el peso se mide en Newton, porque es una fuerza, todas las fuerzas en Newton. Bueno, pues lo que os decía que era complicado, que os voy a explicar hoy. Cuando nosotros estamos encima de una superficie, o nosotros o cualquier cosa, hay una cosa encima de una superficie, hay un peso, que es lo que os estaba contando, un peso. Hacia abajo. Este peso, hay veces que es un poco más complicado, porque la superficie está inclinada, como en este caso. ¿Veis este caso? La superficie está inclinada. Al estar inclinada, lo voy a poner un poquito más grande. Al estar inclinada la superficie, esta, el peso del señor va hacia abajo, pero ¿cómo aprieta? ¿Me entendéis? ¿Cómo aprieta el señor hacia la superficie? Es distinto al peso. Mirad aquí, esta es una caja que está apoyada en una superficie y hay un peso hacia abajo. La caja aprieta contra la superficie con esta misma fuerza. ¿Cómo aprieta la caja contra la superficie? Esto es importante, lo que llamo yo cómo aprieta, porque es una cosa que en física se llama el componente N del peso y sirve para calcular el rozamiento. Entonces importa cómo la caja presiona contra esta superficie. O sea, la caja está presionando sobre esta superficie y presiona con esta fuerza, con el peso. Pero ¿y si el plano está inclinado? Si la superficie está inclinada, pues el peso va para acá,
pero como el señor aprieta contra la rampa es así. Esta parte, que es la más complicada de explicaros, se llama PN, que significa componente normal del peso. Normal significa en matemáticas perpendicular, y como esta siempre es perpendicular a esto, pues se llama la P sub n. Entonces, cuando la superficie no es horizontal, sino que está inclinada, en este caso, pues el ángulo este no sé cuánto será, imaginad que es 30. Pues sería lo mismo que el ángulo este. Este ángulo, este alfa que pone aquí, es lo inclinada que está la cuesta. Porque si os fijáis, si esta cuesta la bajamos hacia abajo, este ángulo se va cerrando, con lo cual este ángulo es el mismo que este. El de esta... A ver, es que lo voy a pintar en otro color. A ver si me explico. Lo que os quiero decir es que este ángulo azul, ese ángulo es alfa. Este ángulo azul, fijaos en lo azul solo, no os despistéis con lo rojo. Este ángulo azul es el mismo que ese. Es lo que quería deciros. Resumiendo, cuando la superficie está horizontal, el peso hacia abajo, la fuerza que hace la caja contra la superficie es la misma que el peso. Cuando la superficie está inclinada, el peso siempre es hacia abajo, obviamente, que es esto, pero la fuerza que hace el señor contra la superficie la vamos a llamar P sub n. ¿Y cómo se calcula esta P sub n? Pues con la descomposición de fuerzas que os enseñé, con la descomposición de vectores. Te fijas en este triángulo rectángulo. Esto es el cateto contiguo al ángulo, ¿veis? Esto es la hipotenusa y esto es el cateto que está enfrente del ángulo, el que llaman el cateto opuesto. ¿Y cómo se calculaba el cateto contiguo? Esto lo dije que os lo aprendierais. Mirad, esto, calcular la P sub n, que es la que nos interesa, es mejor, ya os dije que os lo aprendáis de memoria, para que no estéis pensando en trigonometría, que os liáis. Y como se utiliza muchísimo, veréis en primero de bachillerato cuánto lo vais a usar, es mejor que lo aprendáis de memoria, como os dije en el vídeo pasado. Es la hipotenusa, que es P, por, como es el contiguo, es el cateto contiguo, pues el coseno, por el coseno del ángulo alfa. ¿Qué ángulo alfa? ¿Qué ángulo alfa? Este. Vale, entonces esto os recomiendo que lo aprendáis de memoria. Vale, una cosita más difícil, si habéis entendido esto, ya habéis pasado lo más complicado de todo el tema. Si no lo habéis entendido, lo volvéis a ver, y si no lo entendéis, me ponéis en el foro, me ponéis las dudas, ¿vale? Ya sé que es complicado explicarlo así, pero es que no puedo hacerlo de otra manera. Mirad, ¿qué es este vector n que pintan en los libros? Este vector n lo llaman la fuerza normal. Y este vector es la fuerza que hace el suelo sobre el señor. Porque según la tercera ley de Newton, si este señor está haciendo esta fuerza sobre el suelo, esta fuerza, ¿no? La P sub n, como el tío pesa contra el suelo, que es esta componente del peso, pues el peso hace una fuerza sobre él que es de la mismo módulo, igual de grande esta que esta, de la misma dirección que es esta, pero de sentido contrario. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Esta n o esta pn valen lo mismo. Entonces, vosotros, para no liaros ahora en cuarto, para vuestras cuentas, como si fuera lo mismo esto y esto, como si fuera lo mismo para vosotros, ¿eh? Aunque no es lo mismo, esta tiene sentido hacia arriba, esta tiene sentido hacia abajo, pero para todo lo demás como si fuera igual. ¿Y para qué estoy contando esto tanto de la P sub n o de la n? ¿Por qué me estoy insistiendo tanto en este tema? Porque es lo que nos sirve para calcular la fuerza de rozamiento. Mirad, esto no lo soltamos. Esto lo explico después, que es muy poquito. Os voy a decir para qué me interesa tanto que sepáis esto. Que se calcula así, simplemente. Se calcula así. Por esto, por la fuerza de rozamiento. Por eso me interesa tanto. Mirad, la fuerza de rozamiento se calcula a partir de esto, o lo que es lo mismo.
o a partir de esto, es lo mismo. Estas dos es lo mismo. Para vuestras cuentas, aunque no pongo un igual, no me atrevo a poner un igual porque no es lo mismo, pero para vuestras cuentas esto y esto, lo mismo. Que es la fuerza que hace un señor contra la superficie, que cuando está en horizontal es la misma que el peso, pero cuando no está en horizontal hay que multiplicar el peso por el coseno, ¿vale? Bueno, si sabemos esto, podemos calcular la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento es una fuerza que hay en cualquier cosa que se está moviendo en dirección contraria. Por ejemplo, esta caja la está moviendo este señor hacia acá, hacia este lado, ¿no? Bueno, pues hay una fuerza de rozamiento hacia el otro lado. Si el señor moviera la caja hacia esta dirección, a la dirección del coche, pues la caja tendría una fuerza de rozamiento hacia allá, en dirección contraria. Siempre es una fuerza contraria al movimiento. O sea, si la caja se mueve a la derecha, la fuerza de la gravedad se mueve hacia la izquierda. Y si estás empujando la caja a la izquierda, la fuerza de la gravedad tira a la derecha, siempre en dirección contraria, ¿vale? ¿Y por qué existe esta fuerza de rozamiento? Pues existe porque al mover la caja, este está moviendo la caja hacia allá, hay una velocidad de la caja hacia allá. Si no hay velocidad, no hay rozamiento, Si no se mueve la caja, no hay rozamiento. Pero como este está moviendo la caja, las partículas, los átomos de la caja de por aquí, se chocan, hacen presión contra los átomos del suelo de por aquí. Y como aquí hay electrones y aquí también hay electrones, se chocan unos electrones con otros y hay una repulsión electrostática. ¿Vale? Entonces, siempre que algo se mueve hay una fuerza de rozamiento en dirección contraria, excepto en casos muy raros como por ejemplo en el espacio, que no hay átomos y entonces nada puede rozar con nada. En un coche, por ejemplo, si el coche se mueve para acá, va para allá el coche, hay una fuerza de rozamiento en dirección contraria al movimiento. ¿Y por qué esta fuerza de rozamiento? Pues por dos cosas. Por el aire, que va chocando por aquí el aire. Entonces el aire lo va chocando y lo va intentando parar al coche. Y por otro lado, hay otra fuerza de rozamiento de las ruedas que intentan avanzar en esa dirección, ¿las veis? Pero están rozando los átomos de las ruedas contra los átomos del suelo y ejercen una fuerza de rozamiento hacia allá. Con lo cual, cuando una cosa se mueve para un lado hay una fuerza de rozamiento en dirección contraria. Y nosotros en física, ¿cómo calculamos la fuerza de rozamiento? Bueno, pues vamos a calcularla con esta fórmula tan sencillita. Esta fórmula de aquí. Que yo la voy a poner así para que la entendáis mejor. La fuerza de rozamiento que tenemos que calcular nosotros es una fuerza de rozamiento muy facilita que se calcula multiplicando lo que esa cosa aprieta contra el suelo. O sea, este libro, por ejemplo, está apretando contra el suelo con una fuerza P, que en este caso, como es horizontal, sería igual que la P sub n, porque es horizontal. Entonces el libro está presionando contra el suelo. Aquí hay una presión entre el libro y la tabla de madera. Pero también depende, no solamente del peso normal, o sea, en este caso sería el peso igual al peso normal, pero también hay que tener en cuenta cómo es esta superficie de lisita, cómo resbala esta superficie y cómo resbala la superficie del libro. Eso se le llama con una letra griega que se llama nu y que os la tienen que dar. Es la N griega. Esta la tienen que dar, que es cómo se desliza. No es lo mismo que esto sea de hielo a que sea de goma. Si desliza súper bien, o sea, si desliza absolutamente perfecta, no hay rozamiento, la nu vale 0. Y si el rozamiento es infinito, la nu vale 1. O sea, la nu siempre va entre 0 y 1. Esto es rozamiento infinito, o sea, estuvieran súper pegadas. Y esto es que el rozamiento es 0. O sea, la nu es un dato que os tienen que dar y que os dice cómo desliza este tipo de material sobre este tipo de material, ¿vale? Entonces, con esta fórmula, que es la misma que esta, vamos a calcular en los ejercicios la fuerza de rozamiento. ¿Veis en los ejercicios? En los libros hay veces que pone la n, os lo he explicado, que para vuestras cuentas es lo mismo que si fuera esto. Esta es hacia arriba, la vuestra es hacia abajo, es la única diferencia y ya está. Entonces, nada más, ya mirad, se acaba
esto ya se ha acabado la teoría, esto ya son problemas. Y ahora a partir de ahora solo vamos a hacer problemas. Entonces voy a haceros un pequeñín resumen, llevamos 15 minutos, un minuto más. Resumiros lo que quiero que entendáis bien de este vídeo. Quiero que entendáis lo que es el peso. Lo que es el peso. Que lo expliqué en el otro vídeo y también en este porque es muy importante. Lo que es el peso normal. ¿Qué es el peso normal? Es la parte del peso que aprieta el cuerpo que sea, el señor, contra el suelo. Se saca descomponiendo el peso en esta y esta. Pero esta todavía no os he contado nada. Se descompone el peso entre esta y esta parte del peso, la que aprieta el señor contra el suelo, se llama P sub n, que en los libros se la podéis encontrar como la normal, que es la fuerza que hace el suelo contra el señor. Bueno, para nuestras cuentas os he dicho muchas veces ya que a esta la vamos a considerar como si fuera esta, la misma, ¿eh? Vale. Entonces, ¿queremos calcular el P sub n? Pues utilizamos esta formulita. Es el peso por el coseno de alfa. ¿De dónde sale esta formulita? De considerar esto un triángulo rectángulo y hacer un poquito de trigonometría que debéis saber. Vale. ¿Y para qué queremos saber la P sub n? Os he dicho. Para poder calcular la fuerza de rozamiento, que utilizamos esta fórmula, que es la misma que esta. La P sub n por la no. O sea, cuando tengáis que calcular la fuerza de rozamiento, calculáis esta y cuando tengáis esta la multiplicáis por esta, que os la suelen dar, y ya está. Y lo último que he dicho que me iba a dejar para el final, la tensión. Esto es una chorrada, es simplemente cuando tenemos una cuerda, la fuerza que soporta esa cuerda. Por ejemplo, en este caso, imaginad que esto vale 100 newton. El peso siempre se mide en newton, porque es una fuerza, igual que la fuerza del rozamiento se mide en newton y la fuerza de atracción de la Tierra en newton, siempre que es una fuerza, newton. ¿Y la tensión qué es? La tensión es lo que soporta esta cuerda, la fuerza que soporta, como está dividido en dos, pues 50 esta, newton también, porque es una fuerza, y 50 newton, esta otra. Uy, me sale un poco chungo, ¿vale? Entonces, ¿la tensión qué es? La fuerza que soporta una cuerda. Entonces ya está toda la teoría. A partir de ahora haremos problemas y ya os digo, lo veis las veces que os haga falta este vídeo y las cosas que no entendáis me lo decís por el hilo y os lo vuelvo a contar o lo explico escrito, ¿vale? Pues un abrazo a todos, chicos. Hasta mañana.